Continuando con la grabación, la pregrabación del tema del contrato de sociedad civil, nos toca hablar de la extinción del contrato de sociedad civil. Plantea la doctrina que además del cumplimiento exacto del contrato se aplican las causas generales de extinción de las obligaciones, en particular la finalización del negocio, el cumplimiento del término o la imposibilidad sobrevenida. Las causas especiales de extinción del contrato de la sociedad, aunque más bien debe hablarse de disolución de la sociedad, pueden clasificarse atendiendo si afectan al elemento personal, al patrimonio social o al fin u objetivo social. Aparecen mencionadas en el artículo 1391 del Código Civil de Panamá, que dice lo siguiente: la sociedad se extingue: 1. Cuando expira el término porque fue constituida. 2. Cuando se pierde la cosa o se termina el negocio que sirve de objeto. 3. Por la muerte natural, la incapacidad declarada o la insolvencia de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1390 del Código Civil, que ya lo estudiamos anteriormente. 4. Por voluntad de cualquiera de los socios con sujeción a lo dispuesto en los artículos 1396 y 1398. Se exceptúa lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este artículo, la sociedad a la que se refiere el artículo 1361, en los casos en que deban subsistir con arreglo al Código de Comercio. Vamos a referirnos entonces a estas 4 causas especiales de extinción. Al final comentaremos las consecuencias de la disolución de la sociedad, en particular su liquidación y partición. Causas que afectan al elemento personal. La primera es la muerte de cualquiera de los socios. Sigue la orientación romana y se inspira en la consideración de intito personae del contrato de sociedad civil. Esta regla tiene algunas mitigaciones, por ejemplo, el ya revisado previamente artículo 1361 del Código Civil en cuanto a la aplicación supletoria del Código de Comercio en materia de sociedades, donde la muerte no es una causa de disolución de la sociedad. De acuerdo al artículo 1395 del Código Civil de Panamá, que es idéntico al artículo 1704 del Código Civil de España, una sociedad puede continuar con el heredero del socio premuerto, quedando a salvo el derecho del resto de los socios a promover la extinción-disolución. Igualmente, él o los herederos del fallecido tienen derecho a hacer la partición, fijándola el día de la muerte del decuyus, y no participará de los derechos y obligaciones ulteriores, sino en cuanto sean una consecuencia necesaria de lo hecho antes de aquel día. El artículo 395 dice lo siguiente: artículo 1395. Es válido el pacto de que en el caso de morir uno de los socios continúe la sociedad entre los que sobrevivan. En este caso, el heredero del que haya fallecido solo tendrá derecho a que se haga la partición, fijándola en el día de la muerte de su causante, y no participará en los derechos y obligaciones ulteriores, sino en cuanto sea una consecuencia necesaria de lo hecho antes de aquel día. Si el pacto fuere que la sociedad de continuar con el heredero, será guardado sin perjuicio de lo que se determina en el número 4 del artículo 1391. Hay que tener presente, como ya lo hemos mencionado en el mandato y en el corretaje, que la regla general relacionada con la muerte de las personas naturales, que es el artículo 45 del Código Civil de Panamá, que dice: artículo 45, la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. La menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez del que no sabe leer y escribir no son más que restricciones de la personalidad jurídica. Los que se hallan en alguno de estos estados son susceptibles de derechos y aún de obligaciones cuando éstas nacen de los hechos o de relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero. Segunda, la voluntad de los socios. Sea unánime o por mayoría, esta causal pertenece particularmente a la esencia del contrato de sociedad, cuyos fines de armonía, confianza y prosperidad son incompatibles con la falta de voluntad de uno de los socios para continuar la misma. Sin embargo, el ordenamiento jurídico civil reglamenta este supuesto mencionando varios casos en los que la voluntad unilateral de uno o varios socios se excluye de producir el resultado y las condiciones que han de concurrir para que sea válida la denuncia o renuncia, que son: primero, que esto no procede cuando se trate de una sociedad mercantil, y segundo, porque está regulada por el Código de Comercio, y segundo, cuando se haya señalado término de duración de la sociedad o resulte de la naturaleza del negocio. Cuando estemos en presencia del supuesto de que se trate de una sociedad cuyo tiempo de vida no resulta ni de disposición expresa ni de la naturaleza del negocio, sí es aceptable la disolución por la voluntad unilateral de un socio,
siempre y cuando, uno, que se haga de buena fe, dos, que sea en tiempo oportuno, y tres, que se ponga en conocimiento de los demás socios. La renuncia o denuncia será hecha en tiempo inoportuno cuando, no hallándose las cosas íntegras ni los negocios acabados, la sociedad está interesada en que se dilate el acto de disolución, continuando la sociedad hasta la determinación de los negocios pendientes. Todo lo anterior se deduce de los artículos 1700 apartado segundo, 1702, 1703, 1705 apartado primero y 1706 del Código Civil de España, que en lo sustancial coinciden exactamente con los artículos 1391 que hemos citado anteriormente, el 1393, el 1394, 1396 y 1397 del Código Civil de Panamá, que dicen lo siguiente. Artículo 1393. La sociedad constituida por tiempo determinado puede prorrogarse por consentimiento de todos los socios. El consentimiento puede ser expreso o tácito y se justificará por los medios ordinarios. Artículo 1394. Si la sociedad se prorroga después de expirado el término, se entiende que se constituye una nueva sociedad. Si se prorroga antes de expirado el término, continúa la sociedad primitiva. Artículo 1396. La disolución de la sociedad por la voluntad o renuncia de uno de los socios únicamente tiene lugar cuando no se ha señalado término para su duración o no resulta de la naturaleza del negocio. Para que la renuncia surta efecto, debe ser hecha de buena fe en tiempo oportuno. Además, debe ponerse en conocimiento de los otros socios. Artículo 1397. Es de mala fe la renuncia cuando el que la hace se propone apropiarse para sí solo el provecho que debería ser común. En este caso, el renunciante no se libra para con su socio y estos tienen facultad para excluirlo de la sociedad. Se reputa hecha en tiempo inoportuno la renuncia cuando, no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución. En este caso, continuará la sociedad hasta la terminación de los negocios pendientes. Tercer punto, desde el punto de vista de lo que se afecta a lo personal, la interdicción civil o insolvencia de cualquiera de los socios mencionada en el artículo 1391, numeral tercero del Código Civil de Panamá, y al igual que en el contrato de mandato, en el contrato de sociedad civil son causales de terminación de contrato tanto la interdicción civil como la insolvencia. Se entiende por interdicción civil, según la doctrina y el derecho comparado, la declaración emitida por autoridad judicial por la cual se establece una restricción a la capacidad de ejercicio o de obrar de una persona o un sujeto de derecho, la cual puede ser causada por distintas razones: condena por delitos graves, enfermedades graves, otras que le impiden al individuo poder ejercer por sí mismo ciertos derechos subjetivos privados y o administrar sus bienes. En Panamá, la interdicción civil está regulada en los artículos 296 al 309 del Código Civil, los cuales continúan vigentes ya que no fueron derogados por el Código de la Familia, relacionando el tema de la declaratoria judicial con la curatela aplicable a los incapaces o incapacitados para administrar sus bienes. Se entiende por insolvencia, como causa especial de limitación de la capacidad, la situación en la que el deudor no puede afrontar sus obligaciones contraídas con anterioridad. Se le llama concurso cuando se refiere a deudor no comerciante y quiebra cuando se trata de deudor comerciante. El tema en Panamá, como lo vimos en el semestre pasado al hablar del contrato de cesión de créditos y derechos, está regulado en el Código Judicial y en la nueva ley de insolvencia, que es la ley 12 de 29 de mayo de 2016, que ha derogado la parte de quiebra que antiguamente aparecía en el Código de Comercio, y por supuesto es necesario revisar esta legislación a título especial. Muchas gracias.